Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase de física. Por favor, acompáñenme a ver la siguiente presentación. Bien, entonces, como les comentaba, vamos a iniciar la clase. Recordemos entonces que esta es una clase de física y bueno, vamos a entonces iniciar con la primera imagen del día de hoy, la primera diapositiva del día de hoy. Entonces, vamos a estar hablando de sistemas, los sistemas del cuerpo humano y la salud. El aprendizaje esperado del día de hoy es referente a indicar las funciones de la electricidad en el cuerpo humano. Entonces, pues bueno, la primera pregunta que quiero hacerles, jóvenes, es ¿cuál es la importancia de la electricidad en el cuerpo humano? A ver, si ustedes me pueden contestar, por favor. ¿Cuál es esa importancia? Y entonces, pues bueno, a partir de ahorita yo voy a leer en sus chats precisamente cuál es esa importancia. Entonces, a ver, jóvenes, díganme por favor, como esta pregunta de introducción, ¿cuál es la importancia de la electricidad en nuestros cuerpos? Ya hablamos de la importancia de la electricidad, de sus aplicaciones en la tecnología, las aplicaciones en la vida cotidiana, pero bueno. Ok, ponerse activos. Gracias, Gabriel. Efectivamente, ponerse activos es parte de, sí, precisamente la energía tiene un papel muy importante dentro del cuerpo humano. Algunas de las imágenes que les estoy proyectando en este momento, claro, sí, habíamos comentado que la energía eléctrica la utilizamos en los aparatos electrodomésticos para que funcionaran. Pero en este momento vamos a hablar precisamente de esta energía eléctrica en el cuerpo humano. Entonces, en las clases anteriores, como había dicho, habíamos hablado sobre pues, esta energía que nosotros manejamos, ¿no? Día a día. Entonces, pues bueno, esta pregunta hace referencia a los sistemas biológicos, a las células, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Bien, entonces vamos a continuar. Si por ahí alguien más tiene alguna pregunta, una respuesta. Ok, necesitamos energía en nuestro cuerpo para realizar múltiples acciones. Efectivamente, entonces, esta pequeña energía que nosotros vamos a utilizar en nuestros cuerpos precisamente nos va a dar la capacidad de generar múltiples acciones. Bien, entonces, ya que contestaron a esa pregunta, les hago otra pregunta. ¿Qué piensan cuando ven estas imágenes? Ok, la primera pregunta fue como una forma de introducirlos al tema. Y bueno, esta pregunta ya va enfocada más a empezar a descifrar estos conceptos que vamos a manejar el día de hoy. Y algunos aportes que se han realizado en función del cuerpo humano con respecto, como dije, a la electricidad. Entonces, ¿qué piensan al ver estas imágenes? A ver, también igual, ya es la segunda pregunta. Entonces, contéstenme, por favor, jóvenes, a partir de ahí en el chat. A ver, bueno, por ahí veo que están levantando la mano, entonces, pues ahí en el chat escriban, efectivamente, que la energía en nuestros cuerpos es necesaria para vivir, efectivamente. Eh, las imágenes hacen alusión a Frankenstein, ¿sí? Las bases de la electricidad, efectivamente. Entonces, si ustedes están observando, si ustedes observan, hay una continuación con respecto a la primera pregunta y esta, ¿no? Precisamente, estas imágenes hacen alusión a una novela muy famosa. Esta novela entonces eh, bueno, lo que trata esta novela es de que hay un científico
en un castillo que toma partes de diferentes cuerpos, o bueno, personas que pues, en un momento estuvieron vivas y las une. Entonces, al momento de que las une, él lo que está buscando es generar vida, ¿no? A partir de algo inanimado, producir vida. Y bueno, exactamente, este compañero se llamaba Igor, así es. Entonces, pues ahí se puede ver en la imagen al científico, a Igor, y se puede ver ahí en una tabla, una mesa, a Frankenstein. Y entonces, ¿cuál era la chispa que le da vida a Frankenstein? Bueno, pues precisamente entonces estamos hablando de energía eléctrica, esa energía eléctrica que transmitió por ese cuerpo inanimado y que en un momento dado revivió, ¿no? Volvió a la vida y bueno, no con todas sus facultades, pero sin embargo sí se generó lo que él buscaba, ¿no? Que reanimar cuerpos de personas, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con pues con la clase del día de hoy? Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Aquí les muestro a diferentes personajes ilustres de la física, de la ciencia. Otra pregunta más. Miren, fíjense que son puras preguntas para entrar aquí en participación. Bien, ¿quién de los siguientes personajes es Luigi Galvani? A ver, ustedes díganme, ¿quién de los siguientes personajes es Luigi Galvani? Ustedes pueden ver las diferentes imágenes, bueno, los diferentes personajes que están ahí y podrán determinar o identificar pues prácticamente a la mayoría, ¿no? Ahora dígame entonces, en el chat, ¿quién de estos personajes es Luigi Galvani? ¿Por qué? Porque mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy hace referencia a los aportes que generó Luigi Galvani. Entonces, como una forma de introducirlos un poquito más al tema es, pues bueno, ustedes me digan quién de ellos es Luigi Galvani. Miren, por ejemplo, ahí tenemos a quién, a Isaac Newton, tenemos a, ¿quién más tenemos por ahí? A Copérnico, tenemos a Tales de Mileto, ¿a quién más? El de la esquina. Ok, sí, en la esquina derecha arriba, excelente, él es Luigi Galvani. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, ya vimos quién era Luigi Galvani. Vamos a ver entonces qué hizo Luigi Galvani. Ok, ahí está. Luigi Galvani, con muchos de ellos, generaron aportes en la física, aportes en la ciencia. Y tiene que ver entonces con la novela famosa de Frankenstein, de alguna forma. ¿Por qué? Porque Luigi Galvani generó varios experimentos. Quería entender la electricidad, cómo funcionaba en el cuerpo humano. Y entonces él, en uno de sus experimentos, como se puede ver ahí en la imagen, estuvo trabajando con ancas de rana, en realidad pues, con las ranas, con las piernas de las ranas. Él emitió o transmitió en un experimento corriente eléctrica por las ancas de la rana y se dio cuenta que estas ancas a las piernas se movían, se contraían, se movían, ¿no? Aunque pues la rana pues ya no estaba viva, ¿no? Y solamente era una parte de este organismo. Y bueno, entonces en el segundo experimento, sin usar corriente eléctrica, él conectó en los nervios y en los músculos de las ancas de las ranas aros de cobre y zinc. Y oh sorpresa, descubrió o observó que las ancas de las ranas también se movían, lo que cuando le ponía corriente eléctrica. Entonces, hizo dos experimentos, uno con corriente y uno sin corriente, y se dio cuenta que las ancas de las ranas se movían. Y entonces él, bajo sus observaciones, se dio cuenta que había algo en el cuerpo o en el cuerpo de la rana que le permitía entonces conducir, por un lado, la corriente eléctrica y por el otro, generar
o generar la corriente eléctrica. Entonces, a partir de aquí, yo les preguntaría, ¿por qué las patas de la rana se movían si aparentemente no habían recibido una descarga eléctrica, por ejemplo, en la segunda pregunta? Y bueno, ¿qué piensas con respecto a esto? ¿Los organismos pueden poseer electricidad o generar electricidad? Esto explicaría las reacciones que observó en las piernas de la rana. Ahí ya les puse una pequeña respuesta, ¿no? En la primera pregunta les puse una pequeña respuesta, pero eso no es toda la respuesta. Eso es a lo que él llegó. Él dijo, bueno, sí, que poseían electricidad, exacto, los impulsos eléctricos o los impulsos nerviosos. Precisamente, él descubrió que había electricidad en el cuerpo de una rana, ¿sí? O que se transmitía electricidad en el cuerpo de una rana, ¿sí? Y a él le llamó electricidad animal, aunque para ese momento él determinaba con esos experimentos que había que efectivamente esa era la causa de ese fenómeno, no tenía tan clara la razón por la que se transmitía electricidad o por la que se generaba electricidad en un cuerpo vivo. Entonces, hay impulsos eléctricos y estos impulsos eléctricos tienen que ver con la naturaleza, las características de nuestros cuerpos, de los cuerpos, obviamente, bueno, de los seres vivos, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos desde la parte más básica de la que estamos compuestos, estas son las células. Esto lo vieron en biología. Entonces, en función de los experimentos que hizo Galvani, de lo que él empezó a observar y de lo que yo le estoy proyectando en este momento, vamos a entonces a ver que había una razón por la que todos estos experimentos estaban dando así como él lo está observando. Y esto radica entonces en las células que conforman nuestros cuerpos y todo cuerpo humano o ser vivo. Entonces, aquí yo les pongo, pues esta estructura, o bueno, la célula como tal y sus estructuras. Y también les pongo una imagen de, bueno, de cómo está conformado un músculo, ¿no? Que tiene células musculares. Hay diferentes tipos de células. Y estas células musculares es precisamente las células que se contraían en las piernas de la rana. Pero, ¿qué hacía que estas células se contrajeran, se movieran? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué pasaba? ¿Por qué se generaba esto? Bueno, esto viene a estar relacionado entonces con el sistema nervioso y vamos a hablar de otro tipo de células, que son las células, las neuronas. Entonces, precisamente por eso les puse esa imagen. Ahora, antes de entrar al sistema nervioso, les vuelvo a preguntar o les hago otras preguntas. Imagínate que mientras juegas en tu casa, sin querer te golpeas un dedo del pie con la pata de una silla. ¿Qué se sucede después? A ver, contésteme, jóvenes. ¿Qué sucede después de golpearte? O sea, ¿qué sientes? ¿Y cuánto tiempo te lleva a reaccionar o sentir dolor? Díganme ustedes en el chat. Exacto, duele. Sí, así es, duele. ¿Qué más? Bueno, te sale un moretón. Ok, sí, dolor inmediato, ¿no? Efectivamente, es una reacción al instante, precisamente como se ve en la imagen. Te inflama, perfecto. Entonces, esta reacción del cuerpo es un estímulo de dolor, ¿no? Un estímulo externo que viene a generar en tu cuerpo una reacción. Y esta reacción no es más que el movimiento del pie, el que tú sientas ese dolor, es un impulso que te va a generar entonces esa reacción, ¿no? ¿Y cuánto tardas? Bueno, pues son
muy rápido, ¿no? Exactamente. El sistema nervioso manda al cerebro la señal o el estímulo que nosotros lo traducimos como dolor, ¿no? El cerebro capta esa señal de dolor, pero el cerebro no sabe que el cerebro no va a gritar, si tú eres el que va a manifestar una reacción en función de lo que tu cerebro, tu sistema nervioso está haciendo. Así es, entonces exactamente, es una señal que llega al cerebro que indica un daño o, pues sí, precisamente un golpe. Y efectivamente, entonces, si ustedes observan la secuencia de esta presentación, van a darse cuenta que primero hablamos de la electricidad, hablamos de lo que hizo Galvani, hablamos de que nuestros cuerpos están llenos de células y que estas células precisamente son los motores de la vida, de nuestras vidas. Y entonces tienen una función muy, muy importante y no solo el de que nosotros podamos consumir alimentos y tener energía térmica, sino que también estas células pueden transmitir esas señales y por eso entonces vamos a hablar del sistema nervioso, precisamente que está relacionado con la imagen que les acabo de proyectar. Vamos a ver la siguiente imagen. Y bueno, continuar con esta parte. Entonces, el dolor, precisamente como varios de ustedes han comentado en el chat, ¿sí? Se le atribuye a que efectivamente ese estímulo que llega al cerebro y que pues se traduce a partir, o sea, esa información se traduce como, oh, me hizo un daño, me golpeé, me dolió, ¿no? Desde el punto en donde está el contacto, donde está ese estímulo, pero a su vez, este estímulo tiene un nombre y se llama arco reflejo. Es decir, el arco reflejo, ¿sí? Se refiere al movimiento repentino que tú, por ejemplo, o cualquiera puede manifestar de forma involuntaria a precisamente ese estímulo externo. Entonces, el arco reflejo como se ve en la imagen, si yo, otro ejemplo, por ejemplo, como está ahí, si yo toco algo caliente, pues lo que va a suceder es de que de manera instantánea o de manera rápida, yo voy a quitar el dedo de ahí, porque obviamente hay un estímulo, y ese estímulo significa que hay posiblemente un daño, ¿no? Que hay dolor, que me quemé, ¿no? Tal cual. Entonces, lo que ustedes pueden observar ahí en la imagen es precisamente el estímulo que va a transmitirse por todo el músculo, por todo el sistema ahí nervioso que tiene. Las células nerviosas, los músculos van a transmitir ese estímulo y va a llegar como la imagen anterior a la médula espinal, en donde se va a proyectar hacia el cerebro y el cerebro va a traducir lo que sucedió, porque, bueno, esa es la función del cerebro, ¿no? Coordinar todos los movimientos, todas las funciones metabólicas que el cuerpo necesita para vivir. Entonces, precisamente, como dije, a eso se le llama arco reflejo, ¿sí? Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Y bueno, todo esto recae entonces ¿en qué? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la función del sistema nervioso? El sistema nervioso entonces se encarga, como dice ahí, de interpretar y procesar la información que percibimos o recibimos del exterior y a su vez también del interior de nuestros cuerpos. Y ese sistema nervioso se encuentra distribuido en todo nuestro cuerpo. Por eso tenemos la posibilidad de sentir al momento de tocarnos la piel, tenemos la posibilidad de tener, de sentir sabores en nuestra boca, de observar. Entonces, este sistema nervioso lo que está haciendo en nuestros cuerpos es captar toda esa información a partir, obviamente, de nuestros sentidos, ¿no? Y, obviamente, como alguien lo comentó, entonces el cerebro tiene es una computadora, ¿no? Es un procesador que va a captar toda la información que el sistema nervioso está recibiendo de quién, pues de nuestras células, ¿no?
células musculares, células nerviosas, de la infinidad de células que tenemos, pero el que transmite esa información eléctrica son las neuronas. Exacto. Qué bueno, si se acuerdan de es el sistema nervioso central, el periférico, precisamente esas partes del sistema nervioso tienen las funciones de transmitir toda esa información, toda esa comunicación entre ellas, entre las células. Y bueno, obviamente hay músculos que nosotros podemos mover y hay músculos que se mueven de manera independiente de nosotros. O por ejemplo, nosotros no le podemos ordenar al corazón que lata. Y precisamente como dicen ustedes, el sistema central, el sistema nervioso central y periférico tienen esa función. Bien. Y bueno, entonces, ¿y de qué está compuesto el sistema nervioso? Bueno, pues como habíamos dicho, de células. Ya habíamos hablado de la célula como parte fundamental o esencial de nuestros cuerpos, pues ahora entonces vamos a hablar de un tipo de células que integran el sistema nervioso, ¿sí? Como por ejemplo las neuronas. Estas neuronas, les coloqué ahí las partes de las neuronas porque va a ser importante para las siguientes diapositivas ubicarlas. Entonces, espero que estén observando la diapositiva y identifiquen las partes. Por ejemplo, ahí tenemos el soma, que es el cuerpo de la neurona. Tenemos el núcleo, que pues, es como el cerebro de esa neurona. Más bien es el cerebro de esa neurona. Y tenemos las dendritas, que son las ramificaciones que ustedes pueden observar que salen del soma, ¿no? Tenemos una vaina de mielina. Y bueno, dentro de la vaina de mielina tenemos el axón, o más bien la vaina de mielina cubre al axón. Y bueno, tenemos las terminales del axón. Ok, esa es una estructura. Esa es son las partes de la neurona. Y bueno, entonces, si ustedes visualizan un cable, puede ser el cable de su celular, puede ser el cable de su computadora, cualquier cable, ustedes van a darse cuenta que hay un aislante, ¿no? Entonces, en las neuronas, la vaina de mielina efectivamente tiene esa función de aislar una gran parte del cuerpo de la neurona. Y bueno, entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque pues, estamos hablando de electricidad. Entonces, si ustedes estuvieran expuestos a un cable en el que no tiene un aislante, pues bueno, esa corriente eléctrica pues, causaría un efecto. ¿Sí? Y bien, a ver, díganme ustedes en sus comentarios, participaciones, ya ahí la estoy leyendo. Y bueno, entonces vamos a continuar. Ahí están las partes a ver, espero que hayan captado bien la imagen, ¿eh? Y identifiquen bien las partes, porque ahí les viene algo padre. Ok, entonces ustedes, ya que les dejé un ratito ahí la imagen y que les expliqué o les dije cada una de esas partes, bueno, pues entonces, ¿cuáles son esas partes, esas principales partes o cuáles son las principales estructuras de la neurona? A ver, ustedes ahí en el chat pueden ir poniendo en función de los números las estructuras. Excelente. Sí, efectivamente, el 3 es el núcleo, efectivamente, sí. Por ahí hay algunas otras más. A ver quién puede decirme. Exacto, el 1 es las dendritas. Perfecto. Ok. Wow. Tenemos. Bien, entonces, a ver, síganme diciendo. Síganme diciendo, a ver. Okay, tenemos ahí las dendritas. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva. ¿Ok? Sí, el soma. Sí, el soma es el 2, efectivamente. Perfecto, sí están poniendo atención. La vaina de mielina, excelente, así es. No, pues qué bárbaro, sí están poniendo mucha atención, me parece muy bien. Muchas de las respuestas están siendo correctas, así es. Muy bien, entonces,
A ver, sígame diciendo, por ahí hay unas dos partes que hacen falta. Por ahí ya me comentaron las células, bueno, sí tiene algo que ver. El axón, exacto, ahí está. Entonces tenemos el axón. Y ya para finalizar, entonces, tenemos una parte más por ahí que son las terminales del axón, ¿vale? Bien, así es. Perfecto, muy bien. Y entonces estas neuronas se comunican, tienen comunicación entre ellas. Por eso se le llama comunicación neuronal. Las señales, como ya lo habíamos visto desde diapositivas anteriores, estas señales eléctricas recorren el axón de la neurona y se propaga por toda la neurona. Y vamos a ver cómo se propaga en la neurona. Miren, ahí está una imagen muy padre de una neurona tal cual, ¿sí? Esta es una neurona que se obtuvo en un microscopio, se le puso un colorante y miren qué padre se ve ahí el núcleo y cómo se ven todas esas ramificaciones. Bien, vamos entonces a determinar en qué consiste esa comunicación neuronal. ¿Sí? Esta comunicación neuronal, en el punto en donde se hace en donde se conecta el axón de una, o en las terminales del axón de una neurona con respecto a las dendritas de otra neurona, ese punto se le llama sinapsis. Entonces, en ese punto es donde se está transmitiendo la información. ¿Y qué información habíamos dicho desde Frankenstein? Pues la electricidad. ¿Sí? Pequeña energía, bueno, es un poco de energía eléctrica que se transmite por la neurona. ¿Sí? Y bien, entonces, se transmite por la neurona esa información y recae entonces en un concepto o en un proceso que se le llama impulso nervioso. Este impulso nervioso viene desde las dendritas, ¿sí? Recorre como se ve ahí la imagen. Mira, aquí se ve la imagen cómo recorre ese impulso nervioso, que más bien es esa energía, ¿no? O bueno, en realidad es esa energía. Cómo se transmite esa información, que a su vez también es información, hacia la otra neurona, ¿no? Y entonces ahí pueden ustedes ver la sinapsis de las dos neuronas. Y bueno, ¿cómo se da este impulso nervioso? La membrana tiene una carga positiva y una carga negativa. Y esto permite entonces el flujo o la transmisión del impulso. En la parte de abajo ustedes pueden observar que el estímulo que está generando aquí a partir de las dendritas, ustedes van a observar cómo tiene esa dirección o tiene una dirección. Y al momento que va pasando ese impulso nervioso, el cambio de la carga va a ser, por ejemplo, aquí estaba positivo, ¿no? Y al momento que pasa ese impulso nervioso cambia a negativo. Y de la parte interna que era negativa, cambia a positiva. Miren qué padre, ¿no? O sea, nuestros cuerpos son muy, muy inteligentes. Y hay principios físicos aquí dentro de este tema, ¿no? Que bueno, obviamente, pues hablamos de los aportes en otras sesiones. Pero bueno, así se ve cómo se transmite el impulso nervioso. Y bueno, vamos a ver entonces, y bueno, ¿y cómo se da este impulso nervioso? ¿Cuál es la razón por la que se da este impulso nervioso? Bueno, este impulso nervioso se da por, dos iones. Dos iones que son el sodio y el potasio. Y bueno, tenemos 5 minutos, entonces voy a seguir hablando en esta diapositiva y nos vamos a conectar después de que se haya cerrado la sesión, me voy a volver a conectar. Pero bueno, vamos a alcanzar a hablar sobre los aportes que hicieron estos dos biofísicos. Alan y Andrew determinaron que la propagación del impulso nervioso se genera a partir de dos iones, o bueno, de que se requieren dos iones, el potasio y el sodio. Aquí está en la propagación del impulso nervioso, cómo estos dos salen y entran bueno, del axón, ¿no? Bueno, de la célula, de la neurona. Entonces, es muy, muy importante estos dos iones para que se pueda transmitir el impulso nervioso, o sea, la información, ¿sí?
y bueno, esa sinapsis entre las dos neuronas o las diferentes o los miles o millones de neuronas que tenemos en nuestro cuerpo. Y bueno, como ustedes pueden observar, entonces tiene una dirección. Y ahora, ¿qué iones se requiere para el impulso nervioso? Bueno, ya lo había comentado. ¿En qué alimentos se encuentran? Pues bueno, ahí les puse en los dos iones. Por un lado tenemos al potasio y por el otro tenemos al sodio. Así es, a ver, ustedes pueden seguir participando. Entonces, ¿el potasio en dónde lo podemos encontrar? En el plátano, por ejemplo, en algunas semillas, en el huevo, ¿sí? Ahí en el cacahuate, por ejemplo. Y el sodio, ¿en dónde lo podemos encontrar? Obviamente son proporciones, son cantidades. No significa que totalmente el plátano está lleno de potasio, ¿no? O que las semillas están llenas de potasio, pero en altas concentraciones ustedes pueden encontrarlas ahí. Y el sodio, pues bueno, lo pueden encontrar en mariscos, por ejemplo, lo pueden encontrar en peces. Bueno, por ahí hay hay algunas verduras o hortalizas. Bueno, el jitomate, por ejemplo, tiene una concentración considerable de sodio. Entonces, en estos alimentos ustedes pueden encontrarlos. Y bueno, nosotros los consumimos de manera diaria o casi diaria. Entonces, imagínense que ustedes están aportando esos iones para que puedan tener esa adecuada energía para la comunicación de las neuronas en el sistema nervioso. ¿Sí? Y bueno, pues entonces, aquí ya les muestro el resumen, ¿sí? Y bueno, como resumen, entonces tenemos los experimentos o los aportes que hicieron algunos investigadores científicos, físicos, como son los desarrollados por Galvani. Tenemos en qué consiste el arco reflejo, ¿sí? También hablamos sobre el sistema nervioso, la estructura de las neuronas, que pues estas neuronas integran el sistema nervioso. También hablamos sobre la transmisión del impulso nervioso, qué iones transmiten o son necesarios para que se genere la propagación del impulso nervioso, cómo está conformado la neurona a partir de aquí, como dije, del axón, y que pues estos iones se encuentran aquí en intercomunicación o entran y salen de la neurona. También hablamos de en dónde se encuentran estos iones, dónde los podemos consumir. Y hablamos también de los beneficios de los iones, bueno, de los beneficios de la electricidad. También hablamos entonces de lo que puede provocar al estar expuesto a diferentes intensidades de corriente, ¿no? Como se ve ahí en la imagen, bueno, pues existen muchos riesgos con respecto a la electricidad. La electricidad que manejan nuestros cuerpos no es dañina, ¿sí? En función de la electricidad que manejan para sus casas o para sus teles o para bueno, en sí, sus electrodomésticos. Y bueno, un aspecto importante entonces de esto es que la electricidad como tal, lo vuelvo a repetir, tiene beneficios en nuestros cuerpos para pues, prácticamente todas nuestras funciones vitales. Y obviamente que existen riesgos. Ahora, bueno, pues ya como finalizar o parte de la finalización de esta presentación, pues nada me queda más que preguntarles a ustedes si tienen alguna duda sobre esta presentación. Y bueno, aparte también de ello, es de que pues ustedes me comenten como conclusión, bueno, su resumen, ¿no? De esta presentación. Ustedes me pueden decir entonces ahí en el chat qué es lo que aprendieron de esta presentación y también, como dije, sus dudas.
Y bueno, pues entonces los leo aquí por el chat. Estamos finalizando esta presentación. Y bueno, díganme entonces ustedes si tienen, cuál sería lo más importante que ustedes hayan captado. Ajá, impulsos nerviosos, eléctricos, sí, así es, que son señales, exactamente, son señales que se transmiten por todo nuestro cuerpo, por el sistema nervioso. El arco reflejo, así es. Efectivamente, estuvimos hablando mucho del sistema nervioso. Como ustedes saben, bueno, este fue un tema que está un poquito más relacionado con el área de biología, pero pues por tener una parte de física, pues bueno, lo vimos. Muchas gracias por las felicitaciones del Día del Maestro. Gracias, gracias jóvenes. Les agradezco mucho. Ok, aprendí que el cuerpo humano puede transmitir energía y y desde siempre el cuerpo humano es conductor de electricidad. Ok, sí, así es, cierto, y qué bueno que aprendiste eso, porque precisamente esa era parte pues, bueno, de la intención de esta presentación. Las partes que conforman las neuronas, ok, así es. ¿Qué más? Exacto. Bueno, sí, siguen comentándome que las partes de la neurona y bueno, pues ya entonces ustedes podrán platicarle a alguien por qué se da el impulso nervioso, cuál es la razón por la que se transmite esta energía eléctrica en nuestros cuerpos. Y pues sí, somos energía, como todo el mundo dice, ¿no? El cuerpo humano conlleva energía para que pueda caminar, correr, etcétera. Así es cierto, te podemos caminar y correr, así es por, obviamente, la energía que tenemos en nuestros cuerpos, ¿no? Y puede ser energía térmica, ahorita hablamos de la energía eléctrica. Y sí, cuando a ustedes les da un calambre, ahorita que mencionaron de que pueden correr y caminar, cuando a ustedes les da un calambre es porque entonces hay una falta de iones o hay un sobrecalentamiento del músculo. Entonces, la falta de iones, habíamos dicho que eran 2 iones los que nos permitían el flujo adecuado de corriente. Y pues estos iones son el sodio y el potasio. Por eso a los deportistas les recomiendan el consumo adecuado de alimentos que contengan estos iones, ¿no? Y electrolitos que también son parte de esencial de un deportista. ¿No tiene alguna duda? Pues muchísimas gracias. Gracias por sus felicitaciones. Nos estamos viendo la siguiente presentación. Vamos a continuar con algún otro tema, ¿vale? Pues muchísimas gracias, pásensela muy bien. Los veo pronto. Hasta luego, jóvenes.